Noticia de última hora, como se los anticipamos en el transcurso de la semana, a finales del 2022, después de que le criticaran en un discurso triunfalista los, digamos, adversarios de Rusia, los críticos de Vladimir Putin, a Vladimir Putin y al Kremlin, que en el discurso de Navidad no había dado una respuesta al tope que le impusieron, al tope del precio del crudo ruso, los países occidentales, el G7, los miembros de la OTAN, miembros de la Unión Europea y Australia. Bueno, con su discurso triunfalista decían que Vladimir Putin se había quedado sin palabras en Navidad para responderles. 3 días después de la Nochebuena del 2022, 3 días después, Rusia anuncia, y ya lo firmó el decreto del presidente Vladimir Putin, prohíbe el suministro de crudo ruso a los países que se sumaron al tope de crudo, tal cual lo habían estado anunciando. El presidente Vladimir Putin, ya es un hecho, firma el decreto de la respuesta de Rusia al tope al precio del crudo impuesto por estos países G7, que lo conforman Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido, mismos que también forman parte de la OTAN, en este caso excepto Japón, que generalmente suele ser un país invitado, suele ser, digamos, el estado 51 de Estados Unidos allá en Asia y Corea del Sur el estado 52. Pero bueno, en ese sentido, Rusia ya había advertido, el presidente Putin lo dijo una y otra vez, si nos intentan imponer un tope que esté por fuera de los precios tradicionales del mercado, quienes se asumen como libre mercadistas, es decir, quienes siempre han defendido que el mercado se autorregule, pues ahora resulta que no están tan de acuerdo con eso y han estado socializando la idea de que pueden y de que lo van a hacer y de que ya lo hicieron, imponer un tope. Empezó el 5 de diciembre, posteriormente en febrero, no solamente irían tras el crudo, sino también tras los derivados del petróleo, y lo dicen abiertamente en Occidente, no se andan por las ramas. Lo que sí se andan por las ramas es que mientras sancionan siguen comprando de manera triangulada, pero ese es otro cuento que ya les estaré contando. Lo que sí decían es que podían dañar la economía de Rusia y que querían abiertamente, literal, retrasar la capacidad tecnológica de Rusia unos 15 años como castigo a la invasión de Ucrania. Putin ya le respondió y con esto, bueno, dan un paso más en lugar de acercarse, digamos, a negociaciones de paz, que quizá lo puedan lograr posteriormente porque dicen que nunca ha estado pues más oscuro que tantito antes del amanecer, y ahora se sigue oscureciendo esta relación de Occidente con Rusia. Con este decreto prácticamente se van a meter en más problemas y van a empeorar sus crisis energéticas los países occidentales. Bueno, el decreto entrará en vigor el 1 de febrero de 2023 y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2023, es decir, estamos hablando de exactamente 6 meses. En esos 6 meses, Vladimir Putin espera dos cosas: o que los países occidentales, literal, se desangren, se tuerzan en términos energéticos y que busquen la paz, o que de plano Rusia siga incrementando sus ganancias. Cabe señalar que ya el crudo Brent subió a los $86 este martes 27 de diciembre del 2022. Subió ya a $86 el barril por primera vez desde el 5 de diciembre, según los datos de la bolsa londinense, el ICE, el ICE o ICE. Y bueno, con esto, quienes promovían que el tope estaría en $60 van a tener serios problemas, porque ya en este contexto no está tan descabellado lo que Dmitry Medvedev había dicho, que quizá el precio del crudo estaría como en $150 el barril en el año 2023. A pesar de que en Occidente no tienen la sartén por el mango, a pesar de que están en una desventaja energética contra Rusia, porque Rusia es una potencia mundial gasera, es una potencia mundial petrolera, una potencia mundial del carbón, una potencia mundial de las tierras raras,
una potencia mundial de los fertilizantes, una potencia mundial de los granos, dicen, podemos ponerla de rodillas, podemos dejarla sin tecnología, a pesar de que también es una potencia mundial tecnológica a la que apuestan por arrodillar, a la que apuestan por retrasar tecnológicamente y subdesarrollarla, como lo han hecho con Venezuela, como lo han hecho con Cuba, como lo han hecho con Irán, como lo han hecho con Libia. Pero bueno, se toparon con Rusia, que no se va a morir tan fácil, que no se va a morir de nada y que tiene herramientas cómo retaliarles, cómo responder y cómo meter en problemas también a los países de Occidente. De acuerdo con el documento que firmó el presidente Vladimir Putin en relación con las acciones no amistosas y contrarias al derecho internacional y los estados extranjeros y las organizaciones internacionales que se han unido a ellas, se prohíben los suministros de petróleo y productos petrolíferos rusos a personas jurídicas y físicas extranjeras si los contratos de estos suministros prevén la utilización de un mecanismo de limitación de precios. En pocas palabras, todo aquel que se sume a la sanción de imponer un tope al precio del crudo ruso se quedará sin suministro. Y hay de aquellos rusos, hay de aquellas entidades rusas que no respeten este decreto, porque entonces estarán siendo tomados en cuenta como subversivos y recibirán también su respectivo castigo.